jueves 9 de abril del año 2020 tenemos la más completa información de las últimas horas. Celida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl. Amigos televidentes, como siempre, un gusto llevar en las noticias lo más destacado, lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Aprovechamos también para saludar a las personas que ya están conectadas con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, y desde ya les invitamos también a seguirnos en las redes sociales. Estamos actualizándole la información constantemente. Vamos a iniciar con nuestros titulares para esta entrega informativa. Artribión, aplicado, frotado, untado, Artribión es el recomendado. Artribión, un producto calidad bioquímica. Presenta. El Salvador reporta 10 nuevos casos de COVID-19. Uno de estos es un contagio localizado en la capital. En total se contabilizan 103 infectados. Varios municipios están implementando diversas acciones de desinfección para evitar más contagios de coronavirus. Las medidas en algunos lugares incluyen impedir el paso a quienes no viven en la zona. Continúan las retenciones por incumplimiento de la cuarentena domiciliar. Le contamos qué dijo el gobierno acerca del llamado de la Sala a crear una ley que regule las detenciones de ciudadanos. Hoy sostuvieron una reunión empresarios del transporte colectivo y el gobierno para hablar sobre la crisis económica que está enfrentando el sector tras las medidas implementadas. Ya le contamos. En el mundo, los casos de coronavirus sobrepasan el 1,5 millones y se reportan más de 91,000 personas fallecidas. Artribión, aplicado, frotado, untado, Artribión es el recomendado. Artribión, un producto calidad bioquímica. Presentó. Tenemos a nuestros equipos listos para informarnos de los hechos de las últimas horas. Saludamos en pantalla a Nelson Quinteros, que nos va a contar en unos minutos sobre la iniciativa de transportistas que están apoyando empleados de salud que están luchando contra el coronavirus. También el periodista Julio Guevara está con nosotros conectado. Él ha viajado hasta el Puerto de la Libertad y ahí los comerciantes tenían todo listo ya para la temporada. Sin embargo, no será así por esta cuarentena domiciliar. Más adelante vamos a conocer todos los detalles. Y también saludamos en pantalla a la compañera Carla Goches, quien se encuentra en Huizúcar. Ahí las autoridades de la alcaldía y también otros sectores se han unido para implementar medidas de higiene y prevenir el COVID-19. El periodista Ernesto Cornejo nos hablará acerca de la reunión que sostuvieron empresarios del transporte colectivo con el gobierno. Iniciamos con los hechos de las últimas horas, y es que comerciantes del mercado La Tienduna afirman que hay poca afluencia de personas buscando alimentos típicos de la temporada de Semana Santa. Recordemos que obviamente por la emergencia es una temporada atípica, pero también se habla, por ejemplo, de productos como el pescado seco, también el pan para torreja y también jocote para preparar estos platillos. Veamos el siguiente informe de cómo están los precios en este lugar que es principal lugar de abasto de la capital. Mangos, jocotes, atados de dulce y los tradicionales pescados secos para las tortas son parte de los platillos típicos que todos los salvadoreños deben de tener en Semana Santa, pero que este año no será lo mismo debido a la pandemia del COVID-19. Este pescado está fresquito, solo que usted lo moja, le da más carne. A simple vista, se puede comprobar que no todos degustarán estos alimentos. La afluencia de personas que se registró este Jueves Santos en el mercado La Tiendona de San Salvador fue poca. Pero nosotros entendemos pues de qué es la situación, pero igual nosotros pues gracias al Señor, verdad, hemos tenido un poquito de movimiento y la gente siempre ha venido. Pienso que la tradición no se ha perdido, de verdad, además a pesar de la situación que estamos viviendo. Por lo tanto, las ventas son bajas, mientras que los costos de los alimentos tradicionales son elevados. Por ejemplo, 7 mangos por $1, 50 jocotes Corona por $1 y el atado de dulce a 75 centavos. Ahorita han subido los precios
Moderadamente, porque ya ayer ya subieron como $2 más. Bueno, ahora es último día, que ya mañana cierran acá el mercado, entonces creo que eso está afectando también lo que es los precios. En cuanto al precio de los pescados secos, varían según su gusto, pero la libra ronda entre los $5 y $7. Este es bagre, este está 5 la libra. Este es robalo, este está 7, el robalo. Y la macarela la tenemos a 7, grande y pequeña, ¿verdad? Hay diferentes precios según sea el peso del pescado. De ahí hay otras clases, ¿verdad? Hay boca colorada, pero ya nosotros ya gracias a Dios ya lo terminamos, ese también ha estado a 7. Y pese a todo esto, algunos de los salvadoreños llegan a último día para realizar sus compras y seguir acatando las medidas de seguridad sanitarias implementadas por las autoridades gubernamentales. A llevar pescados, jocotes, ¿verdad? Para la familia. Dar a la gente pues para que compremos de una sola vez para no estar viniendo todos los días, previendo el virus. Es mejor estar en casita. El mercado de mayoreo La Tiendona cerrará sus puertas este viernes debido a la cuarentena domiciliar y la Semana Santa. Esperan que todo se normalice este próximo domingo. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y si usted tiene planes de hacer sus compras en el mercado durante los próximos días, preste mucha atención porque hay horarios especiales. El gerente de mercados de San Salvador, Julio López, explicó los horarios de los centros de abasto para esta Semana Santa. Mañana viernes, por ejemplo, estarán cerrados todos los mercados. Los días sábado y domingo tendrán horarios especiales. La temporada de vacaciones, como ustedes saben, Viernes Santo se cierran todos los mercados. Esto a razón de las tradiciones religiosas de muchos de los usuarios, y el día sábado y domingo que van a haber horarios excepcionales tanto en el mercado central como en los demás mercados periféricos. Pueden consultar la página de Facebook de la alcaldía y pueden ver los horarios que se van a estar desarrollando durante estos 3 días, entre el viernes y el domingo, retomando actividades con normalidad ya el día lunes. Va a estar cerrado el mercado central, el mercado Tiendona, el mercado San Miguelito, San Jacinto, Montserrat, San Antonio Abad, los cuales venían operando con normalidad, pero por el periodo de vacaciones el día de mañana van a estar totalmente cerrados. Y en más información de las últimas horas, el periodista Julio Guevara se ha trasladado al puerto de La Libertad este Jueves Santo y los comerciantes de esta zona tenían todo listo para aprovechar la temporada y generar ingresos, pero lamentablemente no será así. Julio, buenas tardes, escuchamos. Buenas tardes, compañeros. Preocupación existe entre los comerciantes del puerto de La Libertad. La emergencia por el coronavirus los tiene sin vender nada. Sí, usted puede ver, los puestos están solos, la mayoría. Porque no hay, pues como le digo, no se vende un montón, pues. Y como la fecha que cayó, pues nos afectó mucho, porque tenemos el pescado seco, lo tenemos que aguardar. Ajá, y lo vendiendo despacio, porque no se vendió como debe. No hay Semana Santa, pues. Definitivamente no hay Semana Santa. Ante esta situación, muchas personas literalmente se han quedado sin empleo y han tenido que rebuscarse para salir adelante. Bueno, la Semana Santa se vende un poco más, ¿va? Acuérdense que baja bastante turista. Entonces de ahí sacamos provecho al mango, el jocote, la sandía, la piña, pero acuérdense como en esta situación que estamos no podemos, porque no nos podemos arriesgar a nuestra familia enfermando, ¿verdad? ¿Qué sienten ustedes estar limitados de recibir ingresos? Pues la verdad mal, porque no tenemos como agarrar dinero, no nos han dado nada, pues. Les presentaré un informe completo a las 8 de la noche en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Feliz tarde. Muy buenas tardes, Julio. Gracias por tu reporte desde el puerto de La Libertad.
Y ahora tenemos actualización de datos en cuanto a los nuevos casos confirmados de COVID-19. Entre estos, se registró un nuevo caso local en la capital. Las autoridades de salud reportaron 10 nuevos casos confirmados de COVID-19. De estos, un caso local confirmado en la capital y 9 importados. Según el reporte, estos permanecieron aislados en cuarentena. Con estos nuevos casos, la cifra de confirmados llega a 103, de los cuales 74 se encuentran estables, 6 moderados, 5 graves y 3 en estado crítico. De los contagiados, 61 son hombres y 42 mujeres. Hay 10 casos locales registrados en los departamentos de Santa Ana, Usulután, Morazán, La Libertad, La Unión y San Salvador. Además, 42 casos sospechosos que aún se investigan. Pero las personas recuperadas también siguen aumentando. En las últimas horas se dio a conocer un nuevo paciente curado, haciendo un total de 10. Hay 105 centros de contención donde se encuentran 4.606 personas, pero 810 ya finalizaron su periodo de cuarentena. La cifra de personas retenidas por violar la cuarentena va en aumento. 1.361 personas tendrán que estar fuera de sus hogares durante 30 días. Carla Góchez, Noticiero Hechos. Y en más información de este día, el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, reaccionó a las decisiones de la Sala de lo Constitucional en torno a establecer un mecanismo para las detenciones de las personas que no respetan la cuarentena domiciliar y también establecer un proceso para salvadoreños que se encuentran varados en el exterior. Veamos. En un nuevo pronunciamiento, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia exhortó a la Asamblea Legislativa y al Ministerio de Salud a unir esfuerzos a fin de crear un mecanismo legal que regule las detenciones de las personas que no respeten la cuarentena domiciliar. Recuerda que no deben de hacer privaciones de libertad por violar la medida y respetando los derechos constitucionales, pero también dijo a la población que deben de respetarla. Según datos oficiales a la fecha, hay más de 1.300 personas retenidas y enviadas a centros de contención por 30 días, por no haber justificado su presencia en las calles. El asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, informó que en el decreto que se presentará en los próximos días a la Asamblea Legislativa, plantearán estas modificaciones. Nosotros obviamente vamos a seguir con las medidas porque primero sí tenemos un sustento legal. La sala habló de la ley de restricción, que la ley de restricción no tenía ninguna medida. Sin embargo, nosotros estamos utilizando la ley de emergencia. La ley de emergencia en su artículo 2, letra E, que Ley de Emergencia Nacional señala que se establecen como medidas inmediatas para la atención, y la letra E dice que el Ministerio de Salud puede efectuar evaluaciones a 3 clases de sujetos. A los sospechosos, a los que ya tengan el COVID-19 y a todas aquellas personas que sean fuente de contagios. La sala ordenó al gobierno elaborar con la debida urgencia un plan para la repatriación gradual de los más de 4.000 salvadoreños que se encuentran varados en otros países y que por el cierre del aeropuerto no han regresado. El puerto aéreo permanece cerrado para prevenir el ingreso del COVID-19. Primero la sala dice no abrir el aeropuerto, porque el demandante pidió que se abriera el aeropuerto, pero de manera progresiva, que previo plan que se haga, se vaya verificando cómo apoyar a los salvadoreños, y le ordena a la Cancillería tener todos esos elementos, que la Cancillería ya tiene de alguna manera el mapa de todas las personas, pero le ordena a la Cancillería verificar las condiciones en que estas personas, y por último le dice a las personas que siempre y cuando hayan comprado un boleto y ya no tengan las condiciones de subsistencia en otros países. Se espera que antes del 13 de abril se dé una prórroga a la cuarentena que anunció el presidente de la República, Nayib Bukele, en cadena nacional, pero aún se está estudiando si será de 15 a 30 días. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.
Información en desarrollo a través de la cuenta oficial del Ministerio de Salud. Se está confirmando en este momento que hay 4 personas más que se han recuperado de COVID-19 en el territorio salvadoreño, así como un nuevo fallecido por esta enfermedad. Y bueno, se hace el llamado también a la población a ayudar a detener esta pandemia, a acatar las medidas y permanecer en casa. Estamos observando ya esa actualización. Más temprano nos indicaban que ya se trataba de 103 casos confirmados, pero teníamos 10 entonces casos recuperados. Ahora se ha actualizado, ya son 14. Hay 4 casos más y bueno, también se ha actualizado la cantidad de personas fallecidas, lamentablemente por esta enfermedad son 6. Y el coronavirus está afectando la economía. Las gremiales de transporte piden que el gobierno pueda aplicar medidas para evitar que el impacto financiero sea catastrófico. Veamos. La verdad es que la situación sigue siendo difícil para el transporte público de pasajeros. La crisis económica sigue golpeando a varios sectores. El transporte colectivo es uno de ellos. Sus ingresos se han reducido drásticamente por las restricciones de movilidad aplicadas por el gobierno. Pero las últimas disposiciones de permitir 2 personas por asiento es un respiro financiero, sostienen los transportistas. Una disminución del 80-85% de los ingresos totales. Y ahí pues el déficit obviamente es grande. Diariamente operamos con un déficit a nivel nacional como empresarios de transporte, algo que pues nos está poniendo desde ya ratos en dificultades terribles. Pero para ir saliendo a flote de la problemática, piden que el gobierno les dé una mano, a pesar que el Ejecutivo tiene atrasos en el pago del subsidio. En el pago de la compensación de los meses de diciembre y de enero, todavía hay algún atraso de febrero y que las autoridades pues se han comprometido a ponerse al día lo antes posible. Otro inconveniente que reclamaban es que no existía el acceso a repuestos de las unidades, pero poco a poco este problema se está resolviendo. Ya algunas ventas de repuesto de manera parcial están haciendo esfuerzos de suplirnos parte de nuestras necesidades. No de manera total, ¿verdad? Los transportistas no detallaron qué otras medidas de alivio financiero han solicitado al gobierno, con el que mantienen reuniones constantes. Con imágenes de Ever Ábalos, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y garantizar la entrega del subsidio a los transportistas fueron algunos de los temas abordados en una reunión. Más detalles nos los cuenta el periodista Ernesto Cornejo. Adelante. Así es, buenas tardes compañeros en los estudios y amigos televidentes. Reiterar su compromiso por garantizar el servicio del transporte público para los salvadoreños que están saliendo a trabajar en medio de la emergencia del coronavirus que enfrenta el país. Fue uno de los principales puntos que abordó el ministro de Obras Públicas y empresarios. Algunas de las medidas que se han estado tomando son sanitizar al menos 3 veces al día las unidades, hacer sanitización también en las terminales y en los puntos de meta, colocar alcohol gel en las unidades, colocación de mascarilla obligatoria para los transportistas y también tener por cada asiento la cantidad máxima de 2 pasajeros. Estas son algunas de las medidas que se han estado tomando. Hemos hablado con los transportistas, ellos están de acuerdo a acatar todas estas medidas para evitar el contagio. Y estamos comprometidos de prestar el servicio a nuestros usuarios en tiempos normales, podríamos decir, pero hoy que estamos en difíciles situaciones, no solo como sector transporte, sino como país. También se refirieron al pago del subsidio que el gobierno les hace mes a mes y afirmaron que este aún se mantiene. La prestación económica debe pagarse aproximadamente en los primeros 10 días hábiles del mes siguiente. Entonces por eso es que nosotros ahorita estamos en el proceso, varios empresarios nos están mandando las planillas y otros documentos. Desde el Viceministerio de Transporte también se hacen diferentes auditorías
para garantizar que las unidades hayan estado circulando en el periodo debido. Si alguna unidad no estuvo circulando, se colocó alguna sanción administrativa, en ese caso nosotros le suspendemos el subsidio a esa unidad. Entonces, justamente estamos en esa revisión técnica desde el Viceministerio de Transporte y también estamos todavía recibiendo algunas de las planillas por parte de los transportistas para ya dar inicio al pago también de la compensación económica para el mes de marzo. Hicieron un llamado a todos los transportistas a evitar infringir las leyes y las acciones que ellos están implementando. Caso contrario, actuarán conforme a lo establecido en la ley. Esta es la información que les tengo hasta esta hora de la tarde. En nuestra próxima emisión de Noticiero Hechos le vamos a estar ampliando todos los pormenores. Tenemos atentos, Ernesto. Muchas gracias por compartirnos la información. Y saben, queremos invitarlos a que se una a la campaña Quédate en Casa. Y es que Red Salvadoreña de Medios aconseja quedarse en casa y mantenerse informado a través de Noticiero Hechos en Canal 12 y también en Canal 11 y además en Radio Sonora FM en el 104.5. Así, la invitación para mantenerse debidamente informado durante esta emergencia que enfrenta el país por el COVID-19 y también nos puede buscar en nuestras cuentas de redes sociales como Noticiero Hechos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Queremos contarle que hay varios empresarios que están apoyando a quienes están en la primera línea en contra del coronavirus. Nelson Quinteros nos cuenta de qué se trata la iniciativa de los transportistas. Veamos. Buenas tardes. Efectivamente, no cobrarle el pasaje a los trabajadores del sector salud es la medida que han implementado los empresarios de la Ruta 52 y también de la Ruta 210 en el occidente del país. Pero el informe completo lo vemos en la siguiente nota. Juntos podemos salir adelante ante esta pandemia del COVID-19, algo que tienen muy claro los empresarios de la línea de buses y microbuses de la Ruta 52, que a partir de este jueves no cobran el pasaje a todo el personal de salud. Todo cuerpo de salud pues se le está dando el transporte gratis. ¿Cuál es el objetivo? Ayudarles un poco a ellos por la colaboración que ellos están haciendo con el pueblo salvadoreño. Y precisamente estos héroes aplaudieron la medida. Muchos aseguraron que es un reconocimiento a su ardua labor que realizan a diario, sobre todo por la pandemia en la que estamos atravesando. Se puede decir que sí, que nosotros estamos en primera línea atendiéndolos a todos, ¿verdad? En primera instancia, a cualquier persona que llegue, ya sea por consulta común o por consulta de la sospecha de coronavirus, ¿verdad? Parece muy bueno porque a veces necesitamos el transporte. Sin embargo, muchos no sabían de estas disposiciones de los empresarios, pagaban sus pasajes, pero posteriormente era regresado su dinero. Tenemos que subir atrás, pero le dice señas que subir atrás, no me entendió, pero es que lo devolví. Sí, está el rotulito ahí, ya vieron. Que hay que llevarlas a ellas, no hay que cobrarles. Es por ello que los mismos motoristas de la ruta de buses y microbuses 52 han colocado páginas en las entradas de las unidades para que todo el personal de salud conozca esta medida y no pague pasaje. La verdad, somos los que estamos frente a la situación que está pasando. Pero también otros de los héroes ante esta emergencia son los agentes de la corporación policial que día a día verifican que la población cumplan con las disposiciones gubernamentales. Entonces lo recomendable es no salir de la casa porque la prevención es nosotros tenemos que tomarla. De ahí el gobierno siento que está haciendo lo que cualquier gobierno del mundo podría haberlo hecho, ¿verdad? Y Dios quiera no lleguemos a la fase 4, ¿verdad? Que eso es ya un desbordamiento de todo. Y sería bueno que nosotros como ciudadanos colaboremos. La iniciativa de no cobrar el pasaje al personal de salud ya no solo es exclusiva de la línea de buses de la Ruta 52, sino también de la Ruta 210, que hace su recorrido de Santa Ana al departamento de Aguachapán para poder aportar un poco a estos héroes de la sociedad.
Compañeros y amigos televidentes, es de recalcar que esa iniciativa solo se mantiene hasta el momento en la ruta 52 acá en San Salvador y en la 210 allá en el occidente del país. Sin duda es una buena iniciativa para todos los trabajadores de la salud sean beneficiados ante esta pandemia del COVID-19. Hasta acá mi reporte, regreso la señal al set principal. Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes para ti, Nelson, muchas gracias por compartirlo y bueno, lo hacemos público porque es una de las acciones dignas de aplaudir. Y en más información, en los últimos días el municipio de Santo Tomás ha intensificado medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19 en este lugar. Recordemos que también ya se reportó el primer caso. Marcela Rivera nos informa. Adelante, Marcela. Compañeros, desde el municipio de Santo Tomás les voy a informar acerca de las medidas que se han comenzado a implementar luego que esta semana ya se registrara el primer caso positivo de coronavirus. Y en estos momentos me acompaña el alcalde Efraín Cañas para que nos comente acerca de cuáles son las medidas que se han adoptado, porque también he visto el cierre de algunas de las arterias y que también se ha iniciado con el proceso de saneamiento. Sí, la verdad que lamentando el caso en Santo Tomás, pero esto nos sirve para redoblar esfuerzos. Hemos cerrado todos los ingresos al municipio desde la autopista Comalapa. Únicamente se puede ingresar por la calle principal, que es en el kilómetro 8, en el puente entre San Marcos y la entrada entre Santiago Texacuango y el puente Santiago Texacuango. También estamos sanitizando la parte de Panchimalco, porque lindamos con Panchimalco la parte de Cantón Casitas, ya comenzamos ese trabajo. Pero también estamos concientizando a las comunidades a través de las directivas que tenemos organizadas, de que mantengan pendiente y que no salga la gente de su casa más a lo necesario, que son compras de alimentos. Nosotros estamos haciendo los esfuerzos, vamos a dar también inducción de cómo pueden sanitizar en su casa, para que desde ahí nos apoyen, porque ciertamente los recursos son limitados. Estamos trabajando todavía con lo poco que nos queda del FODE de febrero, porque el de marzo no lo han entregado, y esto se necesitan recursos para seguir apoyando. También a la escasez que tenemos y a la falta de trabajo y las comunidades que están más vulnerables. Parte de la información que está ocurriendo en este municipio, las autoridades tanto de la alcaldía como veíamos en el reporte de Marcela, están tomando medidas en Santo Tomás para prevenir posibles contagios del COVID-19. Veíamos, por ejemplo, se está desinfectando unidades del transporte colectivo, también vehículos particulares en las principales arterias de entrada y de salida de esta localidad. Continuamos. Así es, queremos contarle que en Zacatecoluca también se están tomando ciertas medidas. Vamos a conocer más en el siguiente reporte con Alfredo Rodríguez. Es un rocío de hipoclorito de sodio, expulsado a presión por medio de unos tubos de PVC. El mecanismo es artesanal y el objetivo es bañar a todos los vehículos que pasan por esta transitada arteria del kilómetro 58 de la carretera del Litoral, jurisdicción de Zacatecoluca, La Paz. La idea ingeniosa es parte de las medidas de saneamiento que implementa la comuna para combatir el coronavirus. Este es un arco que es un tubo al que se le han colocado unas boquillas, hay una bomba impelente y ahí lo que hacemos es una aspersión de los vehículos que van pasando con la solución de hipoclorito. Esto baña prácticamente a todo el vehículo. Mientras algunos conductores suben los vidrios de sus vehículos para que no sean salpicados con el desinfectante, los motociclistas corren con menor suerte, pero a pesar de eso, algunos opinan que es una buena medida para evitar la propagación del virus COVID-19. Las medidas son muy buenas, gracias a Dios, y esperamos que no se vaya a dar ningún caso. Y pues gracias a Dios la protección que nos están dando es buena. Okay. ¿Se tuvo que mojar? Ah, sí, mojadito, pero sabemos que vamos bien para nuestra casa. No vamos a llegar con algo para que infectar a las demás personas. Es lo mejor que puede haber. Y es una buena medida, me parece una buena medida. Ajá. ¿Son pocos municipios que están implementando este tipo de acciones? No, yo vengo de Usulután y en Usulután no he visto esto. Son pocos los municipios, exacto.
Algunas rastras, debido a la cantidad de caña que transportan, no pueden pasar y con la ayuda de la PNC son desviadas al carril contrario, ya que el arco de desinfección mide aproximadamente 5 metros de alto por 4 de ancho y está ubicado en el carril que conduce hacia la ciudad. Recientemente también colocaron uno en la carretera que viene desde San Vicente, informó Alfredo Rodríguez. Y este día un equipo de Noticiero Hechos se desplazó hasta San Juan Opico para verificar las medidas que implementa la alcaldía de este municipio para prevenir el coronavirus. Adelante, Ingmar Batres. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en la entrada principal al casco urbano del municipio en San Juan Opico, acá en La Libertad. Es el quinto municipio más grande de El Salvador, por lo tanto la densidad poblacional, pues ya se puede imaginar, es bastante elevada. Ellos han puesto precisamente estos arcos rociadores y también se han diseñado estas posetas para que todos los vehículos que ingresen sin distinción puedan ser desinfectados. Esta es una de las medidas que la comuna pues ha realizado y hemos visto también que en diferentes municipios de El Salvador también han hecho medidas similares. Lo cierto es que cuánto se ha gastado acá. Recordemos que el FODES también da facultad a las alcaldías para esto y para realizar medidas de limpieza, desinfección y también entregar insumos para prevenir el coronavirus. Pues se han gastado $103,000, pero específicamente en estos arcos, decía la alcaldesa Abigail Girón, que cuestan $4,500 cada uno de estos arcos. Y este no es el único, sino que también hay otro cuando usted viene del desvío y se incorpora hacia San Juan Opico. También hay otro en la entrada de Ciudad Versalles y del lado de Ciudad Arce. Se esperan implementar otros dos similares en la entrada de Joya de Serén y también en la entrada de Chanmico. Hemos hablado con los automovilistas y ellos avalan la medida. Tienen 5 metros de alto, así que los camiones, las rastras pueden pasar sin mayores complicaciones. Le estaremos dando una nota completa para que usted esté más informado acerca de estas medidas que implementan las comunas de El Salvador para prevenir el nuevo coronavirus. Desde acá, desde San Juan Opico, en La Libertad, regreso la señal al set principal. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ingmar, gracias por tu reporte. Recordemos que el trabajo no solamente depende del gobierno central, sino también las municipalidades, en este caso, materia de prevención. Y en Huizúcar también se están tomando ciertas medidas. Vamos con Carla Goches, que nos cuenta más. Me encuentro en el municipio de Huizúcar, donde las autoridades de la alcaldía municipal han optado por instalar este arco para poder prevenir posibles contagios de COVID-19. Ellos están realizando diferentes actividades en el municipio para que la población esté segura en medio de esta crisis. Tenemos más información que nos ha proporcionado el alcalde de esta municipalidad. El día de ayer nosotros implementamos el arco sanitizador, gracias al apoyo también de la doctora alcaldesa de San Juan Opico, que nos brindó mucha ayuda. Y como dije, pues hay que aplaudir lo bueno. Hemos replicado este sistema que en muchos municipios se está dando. Estamos aplicando el hipoclorito que nos está abasteciendo la unidad de salud de acá de Huizúcar, en coordinación con la unidad de salud como parte de Protección Civil. Se hace esa combinación de hipoclorito con agua. Las personas que transitan en esta zona han aceptado este tipo de medidas porque están conscientes que son para salvaguardar su vida y la de sus familias. Fíjese que para el beneficio de la salud y para prevenir más contagios en El Salvador, creo que es una buena medida el haber hecho estos tipos de arcos. Pues es bastante importante, ya que nos ayuda en la prevención. No, pues creo que el tiempo a la hora de si se trata de prevenir es irrelevante perder un par de minutos. Las autoridades de la alcaldía municipal han puesto otros controles en zonas como el Cantón San Juan Buenavista y Cantón Lima. Esta es la información que tengo hasta esta hora. Buenas tardes. Buenas tardes para ti, Carla. Muchas gracias.
Y en más información, en las últimas horas se instaló un retén policial en la carretera panamericana, esto a la altura de San Martín. El objetivo, verificar la documentación de las personas y que justificaran su presencia en las calles. Según las fuentes policiales, en los últimos días en esta zona ha disminuido el flujo vehicular. Es importante recordar que el despliegue de seguridad a nivel nacional, en este despliegue participan cerca de 10.000 soldados y más de 23.000 policías. Pues se vean, es normal. ¿Qué piensa usted de estos retenes y las medidas de seguridad que están tomando? Pues que está muy bien, pues porque a veces no hacemos caso, ¿verdad? Pero cuando es para trabajo, pues sí, siento yo que sí, ¿verdad? San Martín, uno de los municipios que ya registró casos de COVID-19, ¿están tomando las medidas ustedes en el sector? Sí, siempre, con el gel alcohol, las mascarillas, guantes. Y bueno, la comuna de San Miguel anunció las acciones que tomarán para la desinfección preventiva, pero también se pondrán en marcha medidas económicas. San Miguel es uno de los departamentos que aún no registra casos positivos de coronavirus. Sin embargo, el alcalde Miguel Pereira agiliza nuevas medidas que ayudarán a la prevención y al bolsillo de los migueleños. Entre las medidas económicas que piensa ejecutar está la entrega del paquete solidario para el sector más vulnerable del municipio. ¿Pero bajo qué criterios lo estamos haciendo? En primer lugar, utilizamos el mapa de pobreza, que es el mismo que el Sistema de Naciones Unidas a través del PNUD ha usado. En segundo lugar, estamos entregando a aquellos hogares donde hayan mujeres embarazadas, niños de 0 a 10 años, personas mayores de 60 años, personas con discapacidad. Todas estas personas aplican automáticamente para ser beneficiados del paquete solidario que hemos implementado como alcaldía municipal. El paquete solidario contiene granos básicos que han sido comprados a productores locales y de esta manera la comuna ayuda económicamente a las familias migueleñas para enfrentar la crisis. También, como ustedes han podido apreciar, hemos iniciado el proceso de entrega de alimentos a la población migueleña y quiero explicar los requisitos y de qué manera hemos realizado la selección para poder hacerlo de la manera más justa y llegar a las personas que más lo necesitan. En primer lugar, nos tomamos cerca de 10 días para comprar los productos a los productores migueleños, a aquellos que habían sido beneficiados los últimos 4 años del programa San Miguel Productivo, con transferencias de abonos, prestándoles tractores, desgranadoras, asistencia técnica, huertos comunitarios, granjas comunitarias. A todos ellos que forman parte del programa San Miguel Productivo, ahora a ellos mismos se les está comprando el maíz y el frijol que se va a entregar en paquetes, como ustedes pueden apreciar en los paquetes que tenemos ahora acá atrás de nosotros. La municipalidad cerrará los centros de abasto durante la Semana Santa. En esta semana se instalarán equipos de desinfección peatonales y vehiculares. Esta medida también se implementará en los 4 accesos a la ciudad. A partir del día viernes, los mercados municipales estarían el 100% cerrados y estaríamos abriendo hasta el día lunes de la próxima semana. ¿Por qué estamos tomando esta decisión? En primer lugar, obedece a la Semana Mayor y en segundo lugar, porque nos va a permitir instalar una serie de sanitizadores individuales y de los vehículos al ingreso del mercado, haciendo un ingreso total y una sanitización del 100% de las personas que vayan a comprar al mercado municipal. Y para ello necesitamos que no hayan personas para que todos los equipos y la empresa pueda trabajar en la instalación total. Y como método de innovación, el alcalde de San Miguel anunció que la próxima semana estará desinfectando a las colonias de difícil acceso por medio de drones industriales. Además, estaríamos adquiriendo unos drones para sanitizar aquellas áreas en donde las pipas y
de manera individual se nos hace difícil llegar. Entonces lo haríamos a través de drones para poder hacerlo lo más rápido posible. El edil además hizo un llamado a la unidad para enfrentar el COVID-19. La prevención es fundamental para combatir la enfermedad, puntualizó. Noticiero Hechos, Melissa Galicia. Y queremos invitarlo a que se una a la campaña Quédate en Casa. Y es que Red Salvadoreña de Medios le aconseja quedarse en casa y mantenerse bien informado a través de Noticiero Hechos de Canal 12, Canal 11 Tu TV y Sonora FM en el 104.5. Es importante quedarse en casa para prevenir la propagación del coronavirus. Vamos a un corte, pero al regresar, noticias internacionales con Graciela Rajo. Ya volvemos. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Vamos a actualizar las cifras de COVID-19 a nivel mundial y algunas de las acciones que se están tomando. Y para ello nos vamos a enlazar con la periodista Vivian Vázquez, que se encuentra en Guatemala porque se registran nuevos casos. ¿No es así, Vivian? Este jueves amanecemos con 8 nuevos casos acá en el territorio guatemalteco para hacer un total de 95. 17 personas se han recuperado en su totalidad y 3 han fallecido. Así lo ha dado a conocer hace unos instantes el presidente de la República, Alejandro Yamatei. Él ha hecho referencia a que estas personas ya se encuentran recibiendo atención médica en el hospital de Villanueva y otras en el Parque de la Industria, un hospital de campaña que se elaboró de manera improvisada para atender a todas aquellas personas que dieran positivo a las pruebas realizadas. Entre las nuevas medidas adoptadas acá en el territorio es el uso obligatorio de mascarillas. Todas las personas tendrán que ubicarlas entre viernes, sábado o domingo, porque a partir de lunes, todas aquellas personas que no porten mascarillas serán sancionadas. Hasta el momento se desconoce cuál podría ser la sanción emitida, sin embargo, ya se dio la alerta por parte del gobierno central. Hasta el momento continúa en vigencia el toque de queda, el cual finaliza hasta el 12 de abril. Sin embargo, este podría extenderse. Aparte de ello, el presidente ha hecho referencia a que se están recibiendo varias donaciones, por ejemplo, del Banco Centroamericano, de 26,000 pruebas para detectar de una forma pronta el COVID-19. Y ya se están efectuando a aquellas personas que tuvieron contacto con las personas que dieron positivo a las pruebas del COVID-19. Entre los 95 casos ya confirmados para este jueves, hablamos que hay médicos, niños, adultos, personas de la tercera edad en estado crítico. Soy Vivian Vázquez desde Guatemala. Gracias, Vivian, por la información. Nos vamos a ir de Guatemala hacia Paraguay porque el presidente anunció que se va a ampliar la cuarentena absoluta hasta el próximo 12 de abril. El gobierno de Paraguay amplió el miércoles la cuarentena absoluta que iba a terminar el 12 de abril. Vamos a prorrogar una semana más seguro. Hay 124 casos positivos y 18 recuperados. Doctora, yo sé, todos se están preparando para la guerra. Yo ya dije, hay que prepararse para lo peor, pero va a venir lo mejor. Las medidas restrictivas en el país, con unos 7 millones de habitantes, comenzaron el 10 de marzo. Ante la presión de los trabajadores de la salud, la cuarentena se amplió hasta el 12 de abril y ahora una semana más por recomendación del Ministerio de Salud. Y también les comento que el presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha anunciado que el estado de emergencia nacional se va a extender hasta el próximo 26 de abril. Hasta el momento se han confirmado 3.614 casos positivos de coronavirus en el país, de un total de 23.255 pruebas. El número de muertes por COVID-19 es ahora 107. Se hace imprescindible tener que extender este estado de emergencia por 2 semanas. Este estado de emergencia que culminaba el día domingo 12 de abril se extiende hasta el día domingo 26 de abril. Mientras tanto, en Argentina, el presidente Alberto Fernández indicó que la cuarentena general se extenderá más allá del 12 de abril, cuando estaba programada su finalización, sin proporcionar una fecha específica. En Argentina hay 1.715 infectados y 63 muertes. El mandatario estimó que es probable que el pico de la pandemia ocurra a finales de mayo. Y ahora nos vamos hasta Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con el periodista Edmundo Gutiérrez, porque nos comenta acerca de algunas acciones que se han tomado a raíz del repunte de casos de COVID-19. Adelante.
Compañeros, nosotros nos encontramos en este momento en el municipio de Montero, zona del norte integrado del departamento de Santa Cruz, donde se han disparado los casos de COVID-19, por lo que las autoridades han tomado la drástica decisión de llevar a cabo un encapsulamiento total de toda esta zona. Es por ello que se encuentra todo desierto, las calles, las avenidas, incluso la plaza principal está totalmente desolado todo, porque los vecinos han decidido no salir y acatar de manera muy rígida esta cuarentena total, este encapsulamiento que ha dictado el municipio. Esto para evitar el contagio comunitario y que se siga expandiendo el virus por todo el municipio. Ya son 30 las personas infectadas ya confirmadas aquí en el municipio de Montero y se ha cobrado también el coronavirus la vida de 2 personas. Una mujer de 36 años lamentablemente en estado de gestación y un varón de 42 años quien era director de un colegio. No se sabe el origen de estos contagios, o por lo menos del varón no se sabe dónde se habría contagiado, lo que llevó a las autoridades a tomar esta drástica decisión y lo que nos lleva a esta situación. Las Fuerzas Armadas y la policía están resguardando y haciendo que se cumpla toda esta medida de seguridad y prevención para que pueda frenarse el contagio de coronavirus aquí en el municipio de Montero, que ahora se convierte en un foco rojo de contagio en todo el departamento de Santa Cruz. Esa es la información que nosotros podemos brindarles desde Santa Cruz, en Bolivia. Gracias por la información. De Bolivia nos vamos a ir hasta México y ya tenemos aquí en pantalla a Víctor Ordóñez porque nos va a actualizar también la cifra de casos de COVID-19 en este país norteamericano. Adelante. Amigos de la red de noticias Albavisión, los saludamos desde Puebla, México, donde, pues las cifras de coronavirus siguen en números rojos y de acuerdo al último reporte oficial de la Secretaría de Salud a nivel federal, ya son 3.181 personas infectadas de COVID-19. Asimismo, el número de defunciones pasó a 174, además de que hay otros 9,000 posibles casos que siguen bajo vigilancia médica. Es importante señalar que, día a día cada vez los negocios ya van cerrando, cierran justamente sus labores para evitar el contagio de esta enfermedad. Sin embargo, también es importante señalar que en algunos otros puntos de las entidades, pues hay gente que todavía permanece en las calles, ya sea porque no es consciente o bien porque tienen la necesidad todavía de seguir trabajando, dado que este es su único ingreso económico. Nosotros seguiremos pendientes de la información que se vaya generando desde territorio mexicano. Regresamos con ustedes. Hasta la próxima. Así finalizamos este primer bloque de noticias internacionales. Continuamos con Hechos Tarde. Gracias, Graciela, por esta información internacional que siempre es importante para conocer el comportamiento de esa enfermedad en la región. Gracias por continuar informándose con nosotros. Queremos comentarle que en el Juzgado de Paz de Nueva Trinidad de Chalatenango se instaló la audiencia inicial en contra de Francisco Alberto Martínez. Él está acusado del delito de feminicidio agravado en contra de Silvia Yesenia Mengíbar. El crimen de la joven de 25 años se registró el pasado 1 de abril cuando regresaba a su casa luego del trabajo. Francisco Alberto fue detenido horas más tarde. La Fiscalía pide una condena de 50 años de cárcel. Y seguimos con temas similares porque mucho se ha hablado que durante este periodo de cuarentena domiciliar sobre posible incremento de casos de violencia intrafamiliar. Incluso la Fiscalía contabiliza casi 200 denuncias en las últimas semanas. Veamos. Los delitos en contra de las mujeres pueden incrementar debido a la cuarentena domiciliar obligatoria. Según datos de la Fiscalía General de la República, solo durante los últimos 20 días se han reportado al menos 4 feminicidios. Existen 198 denuncias de agresión contra la mujer y 75 de violencia intrafamiliar. Sí, ha existido una variación en el delito de desobediencia en caso de violencia intrafamiliar. Entonces, quiere decir que hay agresores que han tenido medidas de protección a favor de la mujer y han seguido en ese hostigamiento y ejerciendo violencia. Y por lo tanto, pues, se ha tenido que intervenir en este tipo de casos en vista que ya incurren en un nuevo delito. La cuarentena se convierte en un ambiente que los agresores aprovechan para atentar física y psicológicamente contra sus víctimas. La Fiscalía General teme que las personas no denuncien. Nosotros hacemos las
coordinaciones con la policía, ya que un hecho donde esté sucediendo un hecho de violencia, pues la policía debe de acudir de inmediato a salvaguardar la vida de las personas. La Policía Nacional Civil está trabajando también en estos casos, siempre apoyando a la víctima, ¿verdad? Porque lo esencial es también que las personas pues no vayan a ser agredidas y tengamos un hecho, un feminicidio o un tipo de delito con mayor gravedad. Las autoridades se mantienen atentos para recibir cualquier tipo de denuncias, pero el poco espacio de movilidad podría obligar a las mujeres a callar. La Fiscalía ha puesto a disposición una nueva herramienta de denuncia a través de la aplicación Libre. En esta se puede presentar una denuncia y así frenar los ataques. Hemos habilitado la aplicación móvil Libre, a la cual también pueden tener acceso para consultar y asesorarse, y por supuesto nuestras redes sociales. Las 19 oficinas fiscales a nivel nacional se mantienen activas las 24 horas. Además, la Policía Nacional Civil, a través del 911, está disponible para atender las denuncias. Carla Goches, Noticiero Hechos. Christopher Cornejo ha preparado un resumen de las denuncias de la población en la sección Hechos en tu comunidad. Comenzamos. Las tuberías de agua potable colapsaron sobre el final del Boulevard de los Próceres e incorporación con la autopista a Comalapa, específicamente sobre una acera del monumento Bienvenido a Casa. El derrame de agua se acumula sobre la calle. Algunos conductores temen que se generen accidentes e instan a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA resolver el problema a la brevedad. Reportan una fuga de agua potable sobre la avenida La Sultana en Antiguo Cuscatlán. Conductores afirman que el daño tiene meses en el lugar. Producto del derrame de agua se han generado grietas y baches en la calle. Se cumple una semana desde que empleados de ANDA dejaron trabajos inconclusos sobre un tramo de la calle Antigua Zacatecoluca, a la altura del municipio de Santo Tomás. De acuerdo con los residentes, ANDA inició la excavación en la búsqueda de una tubería dañada, dejando el agujero y complicando el libre tránsito. Denuncie los problemas de su comunidad marcando al 2560-1240. Con imágenes de Gerardo Borja, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Vamos a la siguiente información. La Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios lanza su primer curso en línea enfocado en la comunicación no verbal. Esto con el propósito de apoyar a la comunidad educativa. Escuche bien, y quienes estén interesados en aprovechar al máximo este tiempo de cuarentena pueden ingresar de forma gratuita desde cualquier dispositivo móvil o computadora a la plataforma www.escuelarsm.com. Se va directamente al aula virtual y a sacar el mayor provecho de las herramientas tecnológicas que están ahora a disposición de los estudiantes. Hola, soy Célida Magaña, licenciada en Comunicaciones con especialidad en medios digitales y asesoría de imagen. Desde hace más de 15 años trabajo en un canal de comunicación donde he tenido la oportunidad de ejercer el periodismo desde diferentes ámbitos, desde la elaboración de reportajes, presentar noticias, entrevistar diferentes personalidades, conducir programas de radio y ahora tengo la oportunidad a través de este espacio de compartirte un poco de lo que he aprendido a lo largo de todos estos años y que personalmente me ha ayudado a comunicarme mejor. En este curso te voy a dar consejos prácticos para mejorar tu comunicación no verbal, porque tus gestos, actitudes, tus posturas e incluso la forma de vestirte también hablan de ti y de lo que haces. La idea es que esto también forme parte de tu propia estrategia de comunicación con los demás. Si eres consciente de tu comunicación no verbal, vas a saber cómo comunicarte de forma efectiva ante tu audiencia, ya sea tu jefe, tus clientes o ante un público diverso. Bueno, le dejamos ahí la invitación, sobre todo para aprovechar estos días que se mantengan en casa.
Gracias por continuar informándose con nosotros. Un equipo de Noticiero Hechos recorrió las principales calles de San Salvador para verificar y constatar que hay una problemática que se ha generado justo en los últimos días. Así es, hablamos del uso de las mascarillas, por ejemplo, y también los guantes que no se les da el debido proceso y en muchas ocasiones terminan en las calles de la ciudad. Veamos el informe. La emergencia nacional por la pandemia del coronavirus ha cambiado nuestro estilo de vida al adoptar medidas sanitarias que no formaban parte de la rutina diaria. Pero al parecer, también hay malos hábitos que nos pueden poner en riesgo. Guantes y mascarillas se encuentran tirados en espacios públicos como parques, aceras y cunetas. Este tipo de desechos son catalogados como bioinfecciosos, es decir, pueden poner en riesgo a la población y a quienes se encargan de limpiar la ciudad. Todos andamos guantes, andamos mascarillas y pues no lo tocamos con la mano, sino que para eso andamos una pala, el rastrillo y la lona. Ahí se echa la lona y en ningún momento se tiene contacto con ella porque hay una lona para recoger la basura. Si usted ve como allá, que está regada, se recoge en lona, no se recoge con la mano. Una de las principales medidas de prevención para evitar el incremento de los contagios comunitarios es el uso de estos recursos hospitalarios que hoy están al alcance de la población. Pero no es suficiente saber cómo se utilizan, sino también la forma adecuada de desecharlos. Es por eso que la Alcaldía de San Salvador, a través de una campaña de concientización, busca educar a los salvadoreños sobre el adecuado tratamiento de estos insumos. Además, el edil capitalino aseguró que quien sea sorprendido botando las mascarillas o guantes en la calle será multado. En uno, que cuando tengan mascarillas, guantes o materiales de ese tipo para disponer, que los dispongan en una bolsa distinta, con un color distinto al resto de desechos sólidos. Y en segundo lugar, que todas las bolsas de desechos sólidos las saniticen. Esto lo pueden hacer con agua y lejía y así pues nos ayudan a cuidar a nuestro personal de desechos sólidos. Salvadoreños que deben salir de sus casas hacia sus trabajos o para realizar las compras del hogar se muestran preocupados por esta problemática. Piden a la población ser más conscientes de la situación que atraviesa el país, ya que este tipo de acciones insalubres pueden ocasionar un revés en las medidas implementadas por el gobierno para contener los efectos de la pandemia. No se sabe si ese material está contaminado. No, y lo que están haciendo es proponer que haya más, que se propague más el virus, pues. Lastimosamente no hemos hecho conciencia muchos salvadoreños en ese aspecto. Entre más limpio tenemos aquí la ciudad, pues menos nos podemos contagiar, porque también, ¿verdad?, el aseo es necesario que todos lo practiquemos y lo hagamos. Lo importante es recordar que estos son desechos bioinfecciosos. El mal manejo de estos puede poner en riesgo su vida y la de su familia. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y nuevamente reiteramos esa invitación a unirse a la campaña Quédate en casa y hacer nuestra parte. La Red Salvadoreña de Medios le aconseja quedarse en casa y mantenerse bien informado a través de Noticiero Hechos de Canal 12, Canal 11, TUTV y Sonora FM en el 104.5. También lo invitamos a que se mantenga informado en las diferentes plataformas digitales que tenemos como Noticiero Hechos. Por ejemplo, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Noticiero Hechos, contenido de última hora, actualización constante, contenido también especial solamente para las plataformas de Instagram, por ejemplo, también en Facebook, constantes enlaces en vivo y actualización de información, no solamente nacional, sino también internacional. Nos busca como Noticiero Hechos, nos da a seguir y se va a mantener actualizada bastante con la información que se tiene. Es momento de conocer lo que ocurre en el ámbito deportivo. Vamos con Zuli Rodríguez. Muchísimas gracias, Célida, y también
bien, Raúl, y bueno, buenas tardes, amigos televidentes. Un placer total estarlos acompañando a través de la pantalla de Canal 12. Vamos a arrancar hablando de Cristiano Ronaldo, que se está entrenando en el estadio de Madeira, sede del Nacional, para mantenerse en forma. Las imágenes muestran al crack de la Juventus disparando a puerta y realizando varias acciones con las que se mantiene activo de cara a un posible regreso de la actividad competitiva en la Serie A. Ronaldo llegó a su ciudad natal el 9 de marzo ante el delicado estado de salud de su madre y después que la pandemia del coronavirus estallara en Italia. Según medios internacionales, Cristiano deberá volver a Turín la próxima semana ante una posible vuelta al trabajo con la Juventus. Y otro jugador que no quiere perder su condición física es Zlatan Ibrahimovic, que está pasando la crisis del coronavirus en Suecia. El delantero sueco dejó Milán, uno de los principales focos del COVID-19 en Europa, hace algunas semanas y está en su país esperando a que se reanuden los entrenamientos de los rossoneri y la Serie A. El sueco, que posee un 23,5% de las acciones del equipo de la primera división sueca de Estocolmo y cuya adquisición provocó la ira de los aficionados de su ex equipo, el Malmö, gran rival de Hammarby, trabajó el jueves en la ciudad deportiva en Arnstaib, una sesión a puerta cerrada y con todas las precauciones por el coronavirus en un país en el que hay menos restricciones que en otros lugares. Y la prensa francesa asegura que las estrellas del Paris Saint-Germain están dispuestas a reducirse el salario un 50% para compensar las consecuencias del COVID-19 dentro del acuerdo global que ultima la Liga de Fútbol y Profesional y el Sindicato de Jugadores. La reducción del 50% del sueldo añade a los jugadores que ganen más de 100.000 euros mensuales, medio centenar en todo el campeonato francés, la mayor parte de ellos en las filas del campeón de Francia. Los que ganan entre 50.000 y 100.000 euros mensuales pueden ver reducido su salario máximo el 40% y hasta un 30% para aquellos que ingresan entre 20.000 y 50.000 euros. La misma prensa publica que este acto es un ejemplo para el resto, puesto que el club de la capital tiene con diferencia la plantilla mejor pagada del campeonato francés. Y los jugadores del primer equipo del Southampton y el cuerpo técnico han acordado recortar parte de sus salarios para abril, mayo y junio. A medida que continúa el cierre debido a la pandemia del coronavirus, es el primer club de la Premier que anuncia un ERTE. En una declaración este jueves, el club inglés también ha dicho no usaría el esquema de retención de empleos para el gobierno para suspender al personal que no juega. Hay que recordar que este jueves se ha anunciado un fondo creado por algunos jugadores de la Premier League para ayudar al sistema sanitario del país, porque en campeonato inglés de momento no ha llegado a un acuerdo para la rebaja de sueldos. Hasta acá los deportes, seguimos con más información con Celida y Raúl. Gracias, Zuli, por actualizarnos sobre lo que está ocurriendo en el mundo en el ámbito deportivo. Así es, vamos a un corte. En unos minutos regresamos con la entrevista de este día. El invitado es Ricardo Cucalón, director de Migración. Esto en unos minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Este día nos acompaña en el estudio el licenciado Ricardo Cucalón, director general de Migración y Extranjería. Vamos a abordar diferentes temáticas que tienen que ver principalmente con esta situación de emergencia por la que estamos atravesando. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Celida? Buenas tardes. Un gusto para mí estar aquí con ustedes, dispuestos, Raúl, buenas tardes, dispuestos a contestar las interrogantes y las inquietudes de su audiencia. Bueno, director, intensa actividad tienen ustedes, al igual que muchas instituciones que se tienen también por la emergencia que está enfrentando el país por el COVID-19, pero desde su institución, ¿cómo se está trabajando para enfrentar esa emergencia? Bueno, estamos trabajando arduamente porque primeramente estamos revisando todo lo que son los puntos irregulares, mal llamados puntos ciegos en realidad, porque no es un término muy correcto ese, pero sí estamos vigilando todo lo que son los puntos irregulares, estamos monitoreando todas las personas que están entrando,
Si son salvadoreños, pues están entrando y estamos llevando a lo que son las OSI, que son las oficinas sanitarias internacionales que dependen del Ministerio de Salud, y son ellos los que después se encargan de llevarlos a la cuarentena correspondiente, al lugar correspondiente. ¿Cuántas personas han ingresado por estos puntos? Sabemos que pues de forma irregular, es decir, no se ha llevado el protocolo adecuado por el cual debieron ingresar al territorio salvadoreño. Es increíble. Yo quisiera hacer un llamado a las personas, a todo el salvadoreño. Yo quisiera dejar esto claro, Célida, y a la audiencia también. Todas las personas salvadoreñas tienen el derecho de entrar a su país, y la gente que está llegando a las fronteras se le está permitiendo entrar. O sea, no podemos dejar a la gente en la frontera y decirle usted no puede pasar, porque esa es una falsedad que anda ahí en el aire, que la gente no puede entrar al país porque las fronteras están cerradas. Es decir, que vía terrestre sí se puede, obviamente aplicando todos los mecanismos de protocolos sanitarios. Lo que está cerrado es vía aérea, pero vía terrestre sí se puede ingresar a El Salvador. Es correcto. O sea, el salvadoreño que llega a la frontera, a cualquiera de nuestras fronteras, obviamente por los pasos habilitados que son la frontera, inmediatamente se hace el trámite correspondiente y esta gente pasa a una cuarentena correspondiente también por el término de 30 días. Lo que ocurre es que la persona está pensando que va a entrar por estos puntos de forma irregular y que va a evadir este proceso de cuarentena que sabemos que se está haciendo de forma preventiva para evitar precisamente el contagio al COVID-19. Este virus, el transmisor de este virus es el ser humano. O sea, nosotros, y por eso yo uso mi mascarilla, aún estando con ustedes, por respeto a ustedes mismos, a mí y a todos los que nos acompañan en el estudio, porque las gotas de agua, de saliva, que son bien mínimas, que viajan en el viento, pueden llegar a las personas, ya sea nosotros los que estamos sanos, o de nosotros que estuviéramos con el virus, a la persona sana. Entonces debemos de evitar ese contacto. De allí el aislamiento social en el que hemos insistido y que la gente le decimos una y otra vez, por favor, quédese en casa. Director, ¿nos comparte los datos de las personas que han ingresado por las fronteras? Tenemos en la frontera de la Chinama, por ejemplo, que es la frontera más transitada, tenemos 1.230 y pico de personas que están ingresando por los pasos no habilitados. Y todo eso nos causa a nosotros trabajo, pues, y de eso estamos. Ahorita les comentaba fuera de aire que vengo precisamente de verificar cómo estamos trabajando con los puntos estos irregulares, y nos toca pesado, pero ese es el trabajo que estamos haciendo ahorita. Eso es lo bueno de esto, que nos estamos entregando para poder darle a la población lo que necesita. Y lo único que debe de hacer usted conmigo, que nos ve allí en la televisión, en su casa, lo único que debe hacer usted es quedarse en su casa. Y a nivel nacional, ¿cuántas personas han ingresado de manera irregular? A nivel nacional tenemos exactamente 4.665, que es la última cifra que creo que más estamos manejando. De manera irregular. De manera irregular. ¿Todos ellos han sido trasladados a los centros de contención? Todos ellos son los que tenemos nosotros ahorita en los 105 centros de contención. Ahora, aquí hay un tema de responsabilidad, y el llamado que ustedes han hecho también a las personas es, si se entera que hay una persona que ingresó por un punto irregular tratando de evadir todos estos protocolos de seguridad que se han establecido, pues hay que denunciarlo. ¿Tienen ustedes ya habilitado un número de teléfono al cual podemos llamar? Nosotros tenemos habilitado el número 7600-0726. Es un número para que las personas puedan llamar, pero también quisiera, a la misma vez que le estoy proporcionando este número, quisiera que las llamadas fueran responsables. Seamos, por favor, responsables. Tenemos un equipo trabajando 36, 28 ahora, porque pasamos todos los días, a toda hora, trabajando día y noche. Y es injusto también que recibamos llamadas, quizás de gente que se quiere vengar de un vecino, diciéndole que ha entrado recientemente al país, y nosotros obviamente vemos todo el movimiento migratorio y no es cierto. Y a veces ya nos ha tocado, y pido disculpas públicas, pero ese es el trabajo, nos ha tocado visitar casas de gente que ha sido denunciada y tal vez ha viajado, pero no ha viajado en el tiempo de la restricción. Y cuando vemos entonces su pasaporte o vemos la documentación necesaria, pues obviamente nos retiramos, pedimos las disculpas del caso, pero tenemos que estar vigilantes a esas cosas, no podemos dejarlas pasar así nomás. Por eso las denuncias deben de ser responsables. Se podría decir, director, en ese caso que usted menciona, de que han tenido experiencia de que el número telefónico
en algunas ocasiones no está siendo utilizado de manera adecuada, porque otras experiencias posiblemente han tenido. En ese caso hay personas que no han viajado dentro del periodo establecido, pero hay otras experiencias de que las personas no estén utilizando el teléfono de la manera adecuada. Es correcto, por eso mismo es el llamado que estoy haciendo ahorita a la población, porque esto no es un juego. O sea, y nosotros tenemos equipos trabajando en todas las fronteras, en todos los puntos irregulares. Tenemos unión con lo que es la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, el Batallón Zumpul. Estamos trabajando con nuestras patrullas migratorias, dicho sea de paso, las patrullas migratorias que fueron hasta en alguna vez mal calificadas por algunas personas en la población, ahora nos están sirviendo muchísimo para cuidar nuestros puntos irregulares que tenemos en lo ancho y largo del país. Bueno, ahí tenemos nosotros en pantalla, estamos compartiéndole también y ustedes lo hacen público a través de sus redes sociales. Ese es el número de contacto para cualquier denuncia ciudadana. Hay que recordar que se está pidiendo responsabilidades. Si es que usted va a hacer una denuncia, que sea en efecto por una persona que usted sepa que ha entrado por un punto irregular. Ahora, ¿cuántas denuncias han recibido ustedes que sean efectivas a través de esta vía? Tenemos en porcentaje, tenemos más o menos quizás un 40% de las denuncias que en realidad son efectivas, y hemos llegado a los lugares y hemos encontrado la gente que en realidad ha entrado por pasos no habilitados. ¿Y se podría decir que el 60% no han sido efectivas? ¿O qué pasa con el 60%? El 60% es correcto. Hay gente que ha viajado y, por ejemplo, ha regresado al país en enero. Y es que aquí se da el caso con la gente que ha viajado vía terrestre, porque cuando la gente viaja vía aérea, nosotros en el pasaporte podemos chequear cuáles son sus entradas y salidas. En la vía terrestre nosotros tenemos que entrar al sistema y verificar, y a veces entramos en la duda si sea cierto o no. Y como estamos en la emergencia, mejor preferimos verificar. Y por eso tomamos el tiempo de llegar, visitar a la gente y decirle, mire, pasa esto y esto y esto. ¿Cuál es el protocolo que se sigue cuando hay niños también que ingresan por estos puntos irregulares? Cuando hay niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, es CONNA quien toma la batuta, como decimos en buen salvadoreño, del caso, toma las riendas y los lleva a lugares especiales, porque las familias no tienen que estar desintegradas. Hay familias completas, madres e hijos, que la institución les provee de todo lo que es alimentación, estadía. En el resguardo, obviamente, siempre están en la cuarentena correspondiente. ¿Y el total de llamadas lo tiene específicamente que han recibido? No lo tengo ahorita en el momento, porque como les decía ahorita que venía de la reunión, pues me vine directamente para acá, con la invitación que ustedes me hicieron. ¿Qué es lo que pasa? Usted mencionaba, hay un protocolo especial que se sigue cuando hay niños, mujeres embarazadas, cuando hay adultos mayores, y en el caso de que sean extranjeros. En el caso de que sean extranjeros, el extranjero, la única razón por la cual puede entrar al país es un extranjero que esté acreditado en una de las embajadas o consulados en El Salvador. E igualmente son personas que van a guardar su cuarentena en el lugar correspondiente asignado por el Ministerio de Salud. De ahí otro tipo de extranjero está totalmente prohibida la entrada. Usted mencionaba también que tienen una coordinación con los cuerpos de seguridad. ¿Cuántos elementos están trabajando y que se han distribuido a lo largo de estos puntos irregulares para evitar el ingreso de salvadoreños o el ingreso de personas por estos puntos? Tenemos 396 oficiales de migración distribuidos en los puntos irregulares, comandados por el jefe de control migratorio, el ingeniero César Rivera, y están distribuidos con el grupo de Fuerza Armada, y también está involucrado, dicho sea de paso, tenemos contacto con aduanas, porque en esos puntos muchas veces la gente aprovecha para pasar algunas cosas ilegales, productos y qué sé yo, a veces hasta vehículos, y entonces tiene que entrar a aduana en ese sentido. Director, siempre en temas migratorios, por ejemplo, el caso de las personas deportadas, principalmente viniendo
de Estados Unidos. Conocíamos un dato en las últimas horas, se habla de cerca de 800, pero usted nos actualiza los datos y dentro de la emergencia, ¿cuántos vuelos han venido? ¿De qué países principalmente? ¿Y qué pasa con esas personas? ¿A dónde son enviadas? Lo que pasa es que nosotros en estos casos tenemos unos convenios ya de larga data, no es de hoy, donde estamos recibiendo a las personas retornadas que vienen de países, no solo de los Estados Unidos, está también México y hay otros países con los cuales tenemos algún tipo de ese tipo de convenios internacionales que se han respetado hasta el día de ahora. La cifra actualizada está en 716 y son personas que son llevadas a lugares especiales de cuarentena, donde la están guardando igualmente que todo el mundo. De hecho, el sábado el primer equipo cumple su cuarentena. No hemos tenido problemas, gracias a Dios, de enfermedades de ningún tipo. Ellos están siendo monitoreados por el Ministerio de Salud. Se les está entregando, y esa parte la tenemos bajo nuestra responsabilidad con Migración, entregándole su comida. La dieta es totalmente balanceada. Hay gente que padece de diabetes o de corazón o algo por el estilo. Se les están llevando sus medicinas y está todo controlado. Tal es el caso que hasta ahora, pues ustedes como medios de comunicación pueden ver que no ha habido ninguna queja de ningún tipo de ninguno de los centros de contención que manejamos nosotros. Ahora, ¿qué pasa con los extranjeros que están acá ya en el país y que está por vencerse el permiso que tienen para permanecer acá en el territorio? Esa es una muy buena pregunta, Célida, porque la gente extranjera debe estar tranquila. Muchos extranjeros y mucho embajador, muchos cónsul me han llamado a mi teléfono para preguntarme, mire, director, ¿y qué pasa con nuestros connacionales, verdad? ¿Qué pasa con hermanos argentinos, brasileños, ecuatorianos, de todas las nacionalidades que existen en nuestro país? Y les he reiterado, y lo voy a hacer ahora públicamente también, como ya lo he hecho en otras ocasiones, no hay ningún problema. El decreto de Casa Presidencial es un decreto que abarca el suspender los plazos, y al suspenderse los plazos la gente puede retomar su trámite cuando esto ya haya pasado, se haya levantado la emergencia y no va a haber ningún tipo de multa o costo adicional. O sea que de momento no tienen por qué acercarse a ninguna oficina, no hay ningún trámite que hacer. Sería totalmente contraproducente que nosotros como gobierno, y en caso particular como director de Migración, yo le diga a la gente, mire, si su plazo se le vence mañana, debe de ir ahora a una sucursal de Migración para que usted lo puedan atender. Usted debe de quedarse en casa. ¿Y se han establecido vuelos o se han coordinado vuelos con la Embajada de Estados Unidos? Porque han salido algunos, entiendo, directos. No solamente los Estados Unidos, porque siempre tomamos como referencia a los Estados Unidos, quizás porque pues es el país donde más tenemos de nuestros hermanos, ¿verdad?, viviendo. Pero hay países, México, por decir algo de lo que tengo ahorita en la memoria, Brasil, por ejemplo, también hay aviones que humanitariamente piden que su gente regrese a su país, como también nosotros lo estamos haciendo con lo nuestro. Sabemos que el aeropuerto internacional está cerrado, pero usted mencionaba las fronteras terrestres, marítima también. Existe la posibilidad de que un salvadoreño llegue e ingrese al país siempre y cuando esté dispuesto a pasar este periodo de cuarentena, es decir, siempre y cuando esté dispuesto a ser llevado a un centro de contención. Este es el protocolo correcto y adecuado que se está siguiendo en este momento. Correcto. El problema, Célida, quizás habría que aclararlo a la gente para que se entienda perfectamente bien. Nicaragua, voy a poner un caso hipotético, quizás no tan hipotético porque habrá un par de personas por ahí, pero una persona se encuentra en Nicaragua, un salvadoreño, pero Nicaragua ha cerrado su frontera con Honduras. Entonces el paso de ese salvadoreño por Honduras lo prohíben las autoridades hondureñas. ¿Cómo llega a nuestra frontera? Si ese salvadoreño obtiene un salvoconducto y llega al POI, por ejemplo, o en el caso de Guatemala, pasando de México para Guatemala, Guatemala, El Salvador, y llega a las Chinamas, va a ser bien recibido, va a ser bienvenido, y nosotros como Migración le vamos a dar entrada al país y lo vamos a derivar con la gente correspondiente del Ministerio de Salud para que sea conducido a un centro de contención y pase la cuarentena que debe de pasar. De hecho, hubo un grupo, entiendo, de estudiantes que ingresaron. Desde el principio. Desde Nicaragua, vía por el mar, sí, fue que ingresaron. Sí, correcto. Recibimos se hizo toda la gestión. Todavía en ese momento
Nicaragua está un poco más abierta y se nos llamó, se hizo todo el trámite con el puerto de Nicaragua, se hizo las gestiones con las personas que venían, la embarcación, se le dio entrada al puerto de nosotros, allá en La Unión, y se les dio todo el trámite de migración, y ahorita están guardando su cuarentena, los que deben de estar guardando su cuarentena y los que no ya habrán salido. Director, queremos agradecerle por habernos acompañado y si nos gustaría un mensaje final para nuestros televidentes que están siempre pendientes de Noticiero Hechos. Bueno, primero, muchas gracias a ustedes, Elida y a Raúl y a todo el canal por invitarme. Estamos trabajando más que 7/24 como lo hemos hecho desde que llegamos al gobierno, pero este día lo más importante es decirle a usted que está en la casa, a usted que nos está viendo, que nos está escuchando, por favor, por lo que más quiera, por la salud suya, por la de sus familias y por la de sus vecinos, quédese en casa. Gracias, director. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Ah, perdón. Gracias por acompañarnos. Es la costumbre. Vamos a un corte. Ya volvemos. Continuamos actualizando la información de carácter internacional porque desde Washington, la Organización de los Estados Americanos ha hablado acerca de la importancia de proteger a los más vulnerables en medio de esta pandemia. Mujeres, niños, inmigrantes, personas con discapacidad y miembros de la comunidad LGBTQ son algunos de los grupos vulnerables en Latinoamérica que la Organización de Estados Americanos invita a proteger durante la pandemia de coronavirus. La OEA publicó una serie de recomendaciones. Lo que hacemos en la guía es orientar las recomendaciones a la prevención, o sea, cosas tan concretas como cuáles son los protocolos para asegurar que la información le llegue a las personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva o de comprensión psicosocial. Metilde Muñoz, directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA, alerta que existen retos regionales. Por ejemplo, atender la crisis de refugiados venezolanos en tiempos de pandemia. Que usualmente las personas migrantes y refugiados venezolanos no han podido cotizar a los sistemas de salud. Y si llegasen a contagiarse del COVID-19, los países tienen que tener algún tipo de protocolo cuando estamos hablando de personas que viven hacinadas en apartamentos porque tienen que reducir costos para poder enviar remesas a Venezuela o a sus países de orígenes. La OEA también posa su atención en miembros de la comunidad LGBTQ. Lamentablemente, muchas de estas personas ya de por sí tienen sus derechos vulnerados, no pueden acceder o son objeto de discriminación. Y sobre este problema, la guía recomienda protocolos de atención. Incluso números 1-800 donde puedan llamar a estas personas, que sean espacios seguros, de que sean con respuestas del gobierno que no van a vulnerar más sus derechos, sino más bien asegurarse de que puedan tener el acceso a la salud. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Y según representantes del Fondo Monetario Internacional, esa pandemia va a ocasionar la caída más grande a nivel económico, incluso de la registrada en 1929. The worst economic fallout since the Great Depression. La pandemia del nuevo coronavirus provocará la peor caída económica desde la Gran Depresión de 1929. Así lo estimó el jueves la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Hace solo 3 meses esperábamos un crecimiento positivo del ingreso per cápita en más de 160 de nuestros países miembros en 2020. Hoy ese número ha cambiado de rumbo. Ahora proyectamos que más de 170 países experimentarán un crecimiento negativo del ingreso per cápita este año. Per capita income growth this year. La jefa del FMI destacó que el mundo está confrontando a una crisis sin igual y advirtió además que países emergentes y pobres como los de América Latina corren un gran peligro. Estimamos que las necesidades financieras externas brutas de los mercados emergentes y los países en desarrollo ascienden a billones de dólares y que solo pueden cubrir por sí mismos una parte de eso, dejando brechas residuales de cientos de miles de millones de dólares. Necesitan ayuda con urgencia. La economista recordó que la capacidad de préstamo del organismo es de $1 billón y que la entidad está respondiendo a llamados sin precedentes de financiamiento de emergencia.
El FMI tiene previsto publicar el martes próximo el informe completo con sus previsiones económicas. En más información, el primer ministro británico Boris Johnson se ha retirado de cuidados intensivos luego de que mejorara su estado de salud. Sin embargo, se mantendrá en constante vigilancia hasta sanar por completo. El funcionario ingresó el lunes a UCI tras complicaciones por SARS-CoV-2. Mientras tanto, en los Estados Unidos, aproximadamente el 20% de la policía de Nueva York se ha llamado enferma, según fuentes oficiales. Esto mientras 7.155 miembros uniformados enfermos, lo que representa el 19.8% de la fuerza. Al menos 243 miembros han regresado a trabajar después de estar enfermos de COVID-19. Y ahora nos vamos hasta Irán, donde se registran 117 nuevas muertes por coronavirus. Esto eleva la cifra nacional a 4.110. El portavoz del Ministerio de Salud confirmó más de 1.600 casos en las últimas 24 horas, elevando el número a 66.000. Irán está luchando contra el brote de coronavirus más severo en el Medio Oriente. Y en más información les comento que la ayuda médica de Cruz Roja de China ha llegado hasta Bagdad para ayudar a Irak a frenar la propagación del coronavirus. La ayuda llega en medio de las crecientes necesidades médicas, ya que trata de hacer frente al COVID-19. Incluye tiras reactivas de laboratorio, trajes protectores, máscaras y suministros médicos. Nos vamos a ir hasta Italia, uno de los países más afectados por el SARS-CoV-2. Les comento que los robots se han introducido con éxito en un hospital de la región de Lombardía, en el norte de Italia, para ayudar a las enfermeras que atienden a pacientes con COVID-19. Su trabajo está teniendo un impacto positivo tanto en pacientes como en enfermeras, según lo ha dicho el CEO de la Autoridad de Salud, Desir Laghi, que supervisa el hospital Circolo de Varese, donde se emplean 6 de los robots llamados Tommy. Tenemos un resumen de noticias que compartir con usted. La policía de Sri Lanka está utilizando el poder de la música para ayudar a las personas en las zonas afectadas por el coronavirus a mantener la calma y vencer el miedo en medio de los crecientes casos de COVID-19 en la nación isleña. La misa del Jueves Santo será celebrada a puerta cerrada en Jerusalén. El coronavirus ha marcado la Semana Santa, donde se han suspendido y reducido eventos como el tradicional lavado de pies. La prohibición, el miedo y las mentiras pueden convertirse en un cóctel letal. En Irán, estos factores están alimentando el negocio ilegal del alcohol adulterado, lo que lleva a un número sin precedentes de muertes por envenenamiento por alcohol, con más de 700 muertos y 3.000 intoxicados en menos de 2 meses. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Me quedo hasta aquí con mi reporte y regreso a los estudios. Gracias, Graciela. Feliz tarde. Vamos ahora a revisar cómo se encuentra el comportamiento del COVID-19 a nivel mundial. Vamos a iniciar con los casos que se han actualizado, y es que la cifra ya superó el 1.5 millones. Para ser exactos, se tiene a nivel mundial 1.579.690 casos de COVID-19. ¿Cuáles son los países más afectados? Bueno, desde las últimas semanas, lamentablemente, Estados Unidos sigue encabezando la lista con 452.000, casi medio millón ya. La sigue España, Italia, Francia y también está Alemania, China, Irán. Eso en el caso de los confirmados, pero también tenemos otras estadísticas, otros datos que mostrarles en pantalla. Así es, también podemos observar a través de estas estadísticas que nos comparte este sitio que hasta la fecha se han recuperado 346.780 personas también en todo el mundo. Estos datos se están actualizando constantemente. Así es, y también tenemos lamentablemente el número de personas fallecidas, que ya llegó a 94.567 personas fallecidas por esta enfermedad. Ya casi se aproxima esta estadística a los 100.000
ya haría falta un poco de 5.000 fallecidos más. Lamentablemente así va la tendencia y es la estadística que se va mostrando. Italia, por ejemplo, encabeza la lista, Celina. Encabeza la lista en cuanto a personas fallecidas. Le sigue España, Francia y bueno, el Reino Unido. Ahí vamos viendo cómo se está actualizando y el epicentro, el lugar donde más casos se han reportado hasta este momento es Estados Unidos, que ya lleva 452.582 casos confirmados. Así el comportamiento de esta enfermedad a nivel mundial sigue avanzando. Los datos así lo muestran y la tendencia también que tenemos. Y vamos a más información de las últimas horas. Vamos a hablar ahora de temas migratorios porque el director de INSAMI, hablamos de César Ríos, se pronunció por el caso de salvadoreños que están viniendo deportados al país. Bueno, tema que abordamos también en la entrevista hace unos minutos con el director de Migración. Y es que de acuerdo al director de INSAMI, el gobierno debería de intervenir y prevenir de alguna manera que estos vuelos sigan llegando a El Salvador, y también esto como una medida de contingencia para prevenir posibles contagios y que la enfermedad siga ingresando a este país. Esto ante la posibilidad de que algunos de los salvadoreños tengan esta enfermedad. Pero escuchemos qué fue lo que dijo. Personas deportadas que están llegando y aumentándose día a día representan para El Salvador un alto costo, no solamente un costo económico, sino un costo social. Deberíamos pedirle a Estados Unidos que detenga ya las deportaciones en este periodo de emergencia, no haciendo uso de leyes migratorias, más bien haciendo uso de leyes humanas, porque las personas deportadas, antes de llegar a El Salvador, vienen de un centro de detención, donde han estado junto con muchos migrantes de todo el mundo. Bueno, y le compartíamos los datos estadísticos a nivel global, a nivel mundial, de cómo se está comportando el COVID-19, pero queremos presentarle cómo están los datos en el territorio salvadoreño. Estos datos también se están actualizando constantemente, sin embargo, en los últimos minutos no se registra ningún cambio. Los casos confirmados hasta esta hora son 103, de los cuales 10 son locales y 93 importados. Así es, incluso también hay que destacar que ya 14 personas se recuperaron luego de padecer esta enfermedad. Lamentablemente hay 6 fallecidos, ya se reportan 6 personas fallecidos, hay 83 casos activos, ya lo decía Celida, 10 son locales y 93 son casos importados, pero también es importante verificar esa tabla, ese dato donde está el número 42, que son casos sospechosos, los cuales aún están en estudio de las autoridades para verificar si se confirman o no. También es importante verificar la gráfica de barras que tenemos a un costado, por ejemplo, el color rojo o rojizo anaranjado, donde hay 4 personas en estado crítico. Hay que ponerle atención también a ese punto. También hay 5 personas graves aún, 6 se encuentran moderados y también 68 estables. Así parte de la actualización de estos casos a nivel nacional del COVID-19. ¿Y qué han dicho las autoridades para evitar más contagios? Quédese en casa. Nosotros también como medio de comunicación le estamos invitando a que se una a esta campaña, que permanezca en su casa, mientras la red salvadoreña de medios le estará informando a través de Noticiero Hechos por Canal 12, Canal 11, Tu TV o Sonora FM en el 104.5, donde usted prefiera. Así es, y con esta invitación de sumarse a la campaña de quedarse en casa, finalizamos la emisión de este día. Y bueno, mantenerse atento a nuestras redes sociales, porque ahí le estamos actualizando la información constantemente, y nuestras entregas de noticias. Vamos a tener emisiones en vivo este día y mañana también. Vamos con horario normal ahora
mañana y también el fin de semana, por cierto. Para que usted esté bien informado. Por nuestra parte es todo. Gracias por habernos acompañado. Pase buenas tardes.